Tu presión arterial puede estar dañando a tus riñones y al mismo tiempo tus riñones pueden estar empeorando tu presión sin que tú te des cuenta. Y no es algo que pase solo en casos graves, no es algo que le pase a otros. Está pasando todos los días en personas que se sienten bien, personas que siguen con su rutina, que trabajan, que duermen, que hacen ejercicio, que dicen, yo estoy bien, pero por dentro el sistema ya no está funcionando como debería, porque esto no empieza con dolor, no empieza con una alarma, no empieza con algo que te obligue a detenerte. Va a empezar muy silencioso. Va a empezar con pequeños cambios que no se sienten, que no se ven, que no parecen importantes. Una presión poquito elevada, un estudio que no salió tan mal, una recomendación que se deja para después. Pero, mientras tanto, el cuerpo ya empezó a cambiar, porque la presión arterial no es solo un número en un aparato, es una fuerza constante golpeando tus vasos todo el tiempo. Y el riñón no está hecho para soportar esa presión de forma continua. Pero tampoco es solo eso, porque cuando el riñón empieza a alterarse, no se queda pasivo, empieza a responder y esa respuesta puede empeorar aún más la presión. Entonces, ya no es una sola dirección, es todo un sistema que se empieza a empujar solo en la dirección equivocada. Pero lo más peligroso de todo esto es que tú no lo sientes. No hay dolor, no hay una señal clara, no hay un momento donde digas, aquí empezó todo. Solo hay un proceso que va avanzando mientras tú sigues con tu vida normal. Personas que dicen, a mí me pasa, a mi papá le pasa, yo también tengo eso, sin darse cuenta que eso que están normalizando puede ser el inicio de algo que no se va a detener solo, porque esto no es tener una presión un poquito elevada, esto es todo un sistema que ya empezó a fallar y cuando este sistema se desajusta, no se queda igual, va avanzando, se va adaptando mal, se va complicando, se vuelve más difícil de revertir. Y cuando finalmente alguien se da cuenta, no está en el inicio, está en una etapa donde el cuerpo ya cambió, aunque por fuera todo parezca igual. Y eso es lo que casi nadie te va a explicar así. Me presento, soy Doc Silva y mi canal se llama Doc Silva Explica. Pero antes de seguir, si ya llegaste hasta aquí, es porque algo de esto te hizo ruido, porque lo estás viviendo o alguien cercano a ti. Y justo por eso tienes que ver este video completo, porque esto no es información para que veas a medias. Esto es algo que tienes que entender bien desde el inicio hasta el final. Y si quieres contenido claro, directo y que realmente te haga entender lo que está pasando en tu cuerpo, sígueme ahora, porque esto nadie te lo está explicando así y porque esta serie se está poniendo cada vez más importante y más interesante. Estamos en una serie completa sobre riñón y ya hemos hablado de cosas que mucha gente está normalizando sin darse cuenta. El levantarte a orinar en la noche, cambios en la creatinina que nadie te explica bien, el daño renal que empieza sin síntomas, la espuma en la orina, que esto es muy importante y que muchos ignoran. Todos esos videos te los voy a dejar aquí arriba en pantalla, porque no son temas separados. Todo esto está conectado y este video es la pieza que va a unir todo. Ahora, lo que viene aquí no lo puedes ver como un video más. Este contenido está diseñado por bloques, porque necesitas entender la secuencia que va llevando este video y la secuencia completa. Yo te voy a ir marcando cada parte para que veas cómo empieza este problema y cómo se va retroalimentando y por qué llega a un punto donde ya no es tan fácil salir de ahí. Así que quédate, porque lo que viene ahora es donde todo empieza a tener sentido. Ahora sí, entramos al bloque uno y estamos empezando por lo más importante, porque aquí es donde casi todo mundo se equivoca. La mayoría de las personas cree que el riñón y la presión arterial son cosas separadas, como si fueran dos problemas distintos, dos diagnósticos diferentes y dos cosas que pasan por casualidad. Pero no, el riñón y la presión arterial están completamente conectados todo el tiempo. De hecho, el riñón es uno de los órganos más importantes para controlar tu presión arterial, aunque casi nadie lo entiende así. Ahora imagina esto, tu cuerpo tiene que mantener un equilibrio constante de líquidos, ni más ni menos, porque si tienes demasiado líquido, la presión dentro de tus vasos va a subir, y si tienes muy poco, obviamente la presión baja. ¿Quién se va a encargar de ese equilibrio? Obviamente el riñón. El riñón va a filtrar tu sangre, decide cuánta agua se queda, cuánta se elimina, cuánto sodio retienes y cuánto sodio vas a sacar. Y ese sodio no es cualquier cosa. El sodio jala agua, entonces cuando el cuerpo retiene sodio, también retiene agua. Y cuando retiene agua, aumenta el volumen dentro de los vasos.
y cuando aumenta el volumen, la presión se eleva. Así de fácil. Pero aquí es donde se pone mucho más interesante. El riñón no solo regula volumen, también regula la presión de forma activa a través de señales hormonales. Cuando el riñón siente que la presión está baja, activa un sistema interno que hace que el cuerpo retenga más líquido, que los vasos se contraigan y que la presión suba. Y cuando siente que hay demasiado volumen, va a hacer completamente lo contrario. Es un sistema muy fino, preciso y automático. El problema es que este sistema puede empezar a fallar sin que tú lo notes, porque tú no sientes cómo el riñón regula líquidos, no sientes cómo ajusta el sodio, no sientes cómo cambia la presión dentro de tus vasos. Todo eso pasa silenciosamente. Y aquí viene la parte clave. Si el riñón empieza a alterarse, aunque sea ligeramente, ya no regula bien ese equilibrio. Entonces puede empezar a retener más líquido del que debería, puede empezar a manejar mal el sodio, puede mandar señales equivocadas al cuerpo. Y entonces la presión comienza a subir, pero no porque de la nada tienes presión alta, sino porque el sistema que la regula ya no está funcionando bien. Y al mismo tiempo, si la presión empieza a subir por cualquier otra razón, ese aumento constante empieza a afectar directamente ¿a quién? Pues al riñón, porque el riñón está lleno de vasos muy pequeños, muy sensibles, diseñados para filtrar, no para soportar presión elevada todo el tiempo. Entonces, no es riñón por un lado y presión por el otro. Es todo un sistema trabajando en conjunto todo el tiempo. Y cuando ese sistema se empieza a desajustar, no lo hace de forma evidente. Va a empezar poco a poco, sin dolor, sin síntomas claros, pero ya con consecuencias. Y si no entiendes esto desde el inicio, todo lo demás te va a parecer desconectado, porque este no es un problema de una sola cosa, es un problema de un sistema. Y aquí apenas estamos empezando. Y aquí entramos al bloque 2. Ahora que entendiste que el riñón y la presión arterial son del mismo sistema, vamos a entrar en el momento donde empieza el problema de verdad, porque aquí es donde mucha gente se va a confiar. Van a decir, sí, tengo un poquito elevada la presión, pero no pasa nada, no me siento mal, no tengo síntomas. Y justo ahí es donde el daño empieza, porque la presión arterial no es solo un número, es una fuerza constante empujando contra las paredes de tus vasos sanguíneos todo el día, todos los días. Y el riñón está lleno de vasos microscópicos, literalmente miles de pequeños filtros que están diseñados para trabajar con una precisión controlada, precisa y estable. No están diseñados para soportar presión elevada de forma constante. Ahora, imagina esto. Es como si tuvieras un sistema de tuberías muy finas, hechas para un flujo normal de agua, y de repente le aumentas la presión todo el tiempo. Al inicio no pasa nada evidente. Las tuberías van a seguir funcionando, el agua sigue fluyendo, pero internamente se empiezan a desgastar, se empiezan a endurecer, se empiezan a dañar. Y eso mismo le pasa al riñón. Cuando la presión se mantiene elevada, aunque sea un poquito, aunque sea no tan grave, va a empezar a golpear esos vasos microscópicos y ese golpe constante empieza a generar daño microvascular. No es algo que vais a sentir, no duele y no te avisa, pero esos pequeños filtros van a empezar a perder su estructura, empiezan a volverse menos eficientes, empiezan a dejar de filtrar correctamente. Y ahí es donde ocurre algo clave. El riñón no falla de golpe, no es de un día para otro, va perdiendo función poco a poco. Primero una pequeña alteración, después una ligera disminución en la filtración, después cambios que empiezan a aparecer en los estudios, como la creatinina, que muchos ven, pero no entienden. Y mientras eso pasa, la persona sigue diciendo, si yo me siento bien, claro, porque este tipo de daño no se siente, pero ya está avanzando. Y aquí viene la parte más peligrosa de todas. Entre más tiempo pasa, más se van dañando esos vasos. Y mientras más se dañan, menos capacidad tiene el riñón de adaptarse. Es como si ese sistema de filtros empezara a colapsar lentamente, sin hacer ruido, sin síntomas claros, sin una señal que diga detente. Y entonces, cuando alguien se da cuenta, no está en el inicio, está en un punto donde el daño ya lleva tiempo acumulándose y todo empezó con algo que parecía leve, con algo que parecía no tan importante, con una presión que no estaba tan elevada. Y mientras eso pasa, el riñón ya estaba recibiendo el impacto todos los días. Y esto es solo la mitad del problema, porque lo que viene ahora es lo que hace que esto se vuelva un círculo vicioso que ya no se detiene muy fácil.
Entramos al bloque 3 y ahora sí viene lo que casi nadie entiende y que cambia completamente cómo vas a ver este problema. Hasta aquí podrías pensar, ok, la presión daña el riñón, pero el verdadero problema empieza cuando el riñón intenta adaptarse y lo hace mal, porque el riñón no es un órgano pasivo, no se queda recibiendo daño sin hacer nada. El riñón va a responder y el problema es cómo lo va a hacer. Ahora imagina esto, cuando el riñón empieza a dañarse, sus pequeños filtros ya no funcionan igual, empiezan a perder la capacidad de detectar correctamente lo que está pasando dentro de tu cuerpo. Y entonces interpreta mal la situación. Aunque ya haya suficiente volumen, aunque la presión ya esté elevada, el riñón puede sentir como si faltara presión. Y cuando el riñón cree que está faltando esa presión, va a activar mecanismos para subirla. Y aquí entra uno de los sistemas más potentes del cuerpo, un sistema hormonal diseñado para sobrevivir, para evitar que la presión baje demasiado, pero que en ese contexto se va a convertir en parte del problema. El riñón empieza a liberar señales que hacen que el cuerpo vaya a retener más sodio, retenga más agua y contraiga los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Más volumen dentro de los vasos, más resistencia en la circulación y más presión. Y este sistema del que te hablo es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, el cuerpo está subiendo la presión, pero ya estaba elevada y lo hace porque el riñón ya no está interpretando bien la señal. Y esto es clave. No es que el cuerpo quiera dañarse, es que el sistema está desajustado, está respondiendo como si estuviera en una emergencia, cuando en realidad está empeorando el problema. Y aquí es donde empieza a formarse este ciclo, porque ahora ya no solo tienes presión dañando al riñón, ahora tienes un riñón dañado que está ayudando a subir más la presión. Es un cambio brutal. El problema deja de ser una sola causa y se convierte en un sistema que se alimenta solo. Y mientras esto pasa, la persona sigue sin sentir nada claro. Tal vez un poco de hinchazón, tal vez más cansancio, tal vez levantarse a orinar en la noche, pero nada que parezca grave. Y mientras tanto, por dentro, el volumen sigue aumentando. Los vasos siguen bajo presión, el riñón sigue recibiendo daño y el sistema sigue empujando en dirección equivocada. Es como un termostato descompuesto. El cuerpo cree que necesita subir la presión, aunque ya está elevada. Y cada vez que lo intenta corregir, empeora más el problema. Y aquí es donde ya no estás en un problema inicial. Aquí ya estás dentro de este ciclo. Y cuando estás en este punto, salir ya no es tan sencillo como bajar la presión, porque ya no es solo disminuirla, es todo el sistema funcionando mal al mismo tiempo. Y lo que viene ahora es lo que hace que esto se vuelva más progresivo, silencioso y cada vez más difícil de revertir. Entramos al bloque 4 y aquí es donde todo se va a juntar y donde este problema deja de ser algo controlable para convertirse en algo que se empieza a sostener solo, porque ya no estamos hablando de una causa ni de un solo órgano, ahora estamos hablando de todo un ciclo que empieza así y que mucha gente nunca ve venir. La presión sube, esa presión daña el riñón empieza a fallar y ese riñón empieza a subir aún más la presión. Y otra vez, más presión, más daño, más desajuste, más presión. Eso es un círculo vicioso, pero no es un círculo evidente, no es algo que sientas de inmediato. Es un ciclo silencioso, progresivo y constante. Ahora, imagina una rueda que empieza a girar. Al inicio gira lento, casi no se nota. Todavía parece que puedes detenerla, pero conforme va avanzando, va agarrando velocidad y llega un punto donde ya no depende de un solo factor. Ya no es solo la presión está elevada, ni el riñón está fallando. Ahora todo el sistema está empujando en la misma dirección. Y eso es lo más peligroso, porque aquí, aunque intentes ver una sola causa, ya no existe una sola causa. El problema ya es todo el sistema. Y aquí es donde muchas personas se van a confundir. Creen que con controlar un solo número todo se resuelve, pero no entienden que el sistema completo ya está desajustado. El riñón ya no regula bien, los vasos ya no responden igual, el volumen ya no se ajusta correctamente. Todo va a empezar a perder ese equilibrio fino que tenía al inicio. Pero lo más delicado es que este ciclo no se detiene solo. No hay un punto donde el cuerpo diga, ok, hasta aquí. Al contrario, si no se entiende, si no se detecta, si se sigue normalizando, el ciclo va a ir avanzando. Y cada vuelta de esa rueda representa más daño acumulado, más pérdida de función, más dificultad para regresar.
Y aquí viene algo clave que tienes que entender. Este no es un proceso lineal, no es un avance despacito todo el tiempo. Hay momentos donde aparece estable, donde la persona cree que ya se controló, pero por dentro el sistema sigue alterado. Y cuando vuelve a avanzar, lo hace desde el punto más deteriorado. Por eso, cuando alguien se da cuenta tarde, siente que todo empeoró de golpe, pero ya lleva años esto avanzando. Y ya recuerden, no fue de golpe, es un ciclo que llevaba tiempo y en silencio. Y cuando llegas a ese punto, ya no estás previniendo, ya estás tratando de frenar algo que ya lleva una inercia. Y eso cambia completamente el escenario, porque aquí el problema ya no es solo entenderlo, es que muchas veces el cuerpo ya no puede volver al equilibrio original. Y lo que viene ahora es lo que hace que este proceso pase desapercibido hasta que el daño ya es evidente. Y aquí entramos al bloque 5. Es donde este problema se vuelve realmente peligroso, porque todo lo que te acabo de explicar puede estar pasando sin que sientas absolutamente nada. Nada, no dolor, no una señal clara, no algo que te obliga a detenerte. Y ese es el verdadero problema, porque estamos acostumbrados a pensar que si algo mal está en el cuerpo, lo vamos a sentir, que si un órgano se está dañando, va a doler, va a avisar, va a dar una señal evidente. Pero el riñón no funciona así. El riñón puede perder una gran parte de su función y tú seguir sintiéndote mal. Puedes seguir con tu rutina, trabajando, durmiendo y haciendo ejercicio mientras por dentro el sistema ya está deteriorándose. Y eso es lo que lo hace tan engañoso, porque no te obliga a actuar, no te genera una urgencia, no te va a dar ese golpe que sí dan otros problemas. Aquí todo pasa en silencio, pero ese silencio no significa que no esté pasando nada, significa que está avanzando sin resistencia. Y aquí es donde muchas personas se van a quedar atrapadas porque como no hay síntomas claros, empiezan a normalizar pequeñas señales. Es que a veces me hincho un poquito, es que si me levanto en la noche, pero es normal, es que me siento más cansado, pero es el trabajo. Y así el cuerpo empieza a mandar señales sutiles, pero la mente las acomoda, las justifica y las minimiza. Y mientras eso pasa, el ciclo sigue, el riñón sigue perdiendo capacidad, la presión sigue afectando los vasos, el sistema sigue desajustado y nadie lo detiene porque nadie lo ve como un problema real hasta que un día algo cambia. Un estudio sale alterado, un síntoma se vuelve más evidente, una complicación aparece y entonces la persona ahí sí dice, pero si yo estaba bien, no, no estabas bien, solo que no lo sentías y esa es la gran diferencia y la más importante, porque en este tipo de problemas sentirte bien no significa estar bien, significa que el daño todavía no ha llegado a un punto donde el cuerpo ya no puede ocultarlo. Pero cuando llega, ya no estás en el inicio, ya estás en una etapa mucho más avanzada del proceso. Y eso va a cambiar completamente las opciones y el escenario, porque aquí el problema no es solo lo que está pasando, es todo el tiempo que ya pasó sin que tú te dieras cuenta. Y lo que viene ahora es lo que muchas personas van a recordar después y dicen, sí, esto ya me había pasado. Ahora entramos al bloque 6 y aquí es donde muchas personas cuando ven esto van a decir, eso ya me había pasado, porque estas no son señales escandalosas, no son síntomas que te asusten de inmediato, son cosas pequeñas, cotidianas, que poco a poco se van a volver normales. Y ese es el problema, que las normalizas. Empiezan con algo leve, tal vez notas que te estás hinchando un poco más, los zapatos se aprietan más al final del día, los calcetines dejan marca, pero lo dejas pasar. Luego empiezas a levantarte en la noche a orinar. Una vez, luego dos, luego tres y lo justificas. Es que tomé mucha agua, es la edad, es que es normal, pero no siempre es tan simple. Después viene el cansancio. Y no es ese cansancio extremo, sino ese que no sabes explicar, ese de sentirte más pesado, con menos energía, como si algo no estuviera del todo bien, pero no sabes qué es. Y como no hay algo claro, sigues con tu rutina, sigues con tu vida y sigues postergándolo. Y mientras tanto el cuerpo ya está dando señales, no fuertes y tampoco evidentes, pero sí constantes. Y aquí es donde quiero que pongas mucha atención. No es una sola señal, es todo el conjunto. Es la suma de cosas que parecen pequeñas, pero que juntas empiezan a contar ya una historia. Una historia de un sistema que ya no está regulando bien, pero como ninguna señal por sí sola parece grave, pues nadie las conecta. Nadie dice,
esto podría ser algo más grande. Y así pueden pasar semanas, meses y años con señales presentes pero ignoradas. Y cuando alguien finalmente entiende algo que no estaba bien, no empieza desde cero, empieza desde ese punto donde se quedó el daño. Y eso es lo que hace que este tipo de problema sea muy traicionero, porque no llega de golpe, se va construyendo mientras tú lo justificas, mientras lo adaptas a tu vida y mientras lo haces normal. Y aquí es donde todo cambia, porque cuando empiezas a reconocer estas señales, muchas veces ya no estás en prevención, ya estás dentro del proceso. Y ahora lo que viene es entender hasta dónde puede llegar este ciclo cuando no se detecta a tiempo. Aquí entramos al bloque 7 y al final. Y aquí es donde este problema deja de ser algo silencioso y empieza a volverse evidente. Pero no porque aparezca de repente, sino porque el cuerpo ya no puede seguir compensando. Todo lo que viste antes, el daño en los vasos, la mala regulación y el ciclo que se mantiene alimentado solo, llega a un punto donde empieza a pasar la factura. Y lo primero que se pierde es la función del riñón. Ya no filtra igual, ya no elimina igual y ya no regula el equilibrio como antes. Y eso empieza a impactar en todo el cuerpo, porque el riñón no es solo un filtro, es un órgano que mantiene estabilidad interna. Cuando empieza a fallar, los líquidos se acumulan, el sodio se descontrola, el equilibrio interno se rompe y entonces van a aparecer cosas que ya no puedes ignorar. La hinchazón deja de ser ocasional y empieza ya a ser constante. El cansancio ya no es leve, empieza ya a limitarte. La presión ya no es un poco elevada, se vuelve más difícil de controlar. Y aquí es donde muchas personas dicen, es que de repente empeoré, pero no, no fue de repente. Fue todo un proceso que llegó a un punto donde ya no se podía ocultar. Pero esto no se queda en el riñón, porque cuando este sistema falla, el impacto ya es general. El corazón trabaja más forzado, los vasos siguen bajo presión constante, el riesgo cardiovascular aumenta. Y ya no es solo un problema renal, ahora es un problema sistémico, un problema que involucra circulación, órganos y equilibrio interno completo. Y aquí viene algo importante. Cuando llegas a este punto, ya no estás en un escenario preventivo, ya estás en un escenario de control, de manejo, de intentar frenar algo que ya avanzó. Y eso es completamente diferente, porque recuperar el equilibrio original ya no siempre es posible. Ahora el objetivo cambia, y esto es lo que casi nadie te dice así de claro. Este problema no empieza cuando aparecen las consecuencias, empieza mucho antes, pero como no se detecta, como no se siente, como se normaliza, cuando finalmente se hace evidente, ya no estás al inicio del camino, estás en una etapa donde el cuerpo ya cambió. Y por eso este tema no es solo la presión ni el riñón, es entender que hay procesos en el cuerpo que van avanzando en silencio y que cuando se hacen visibles ya llevan tiempo construyéndose. Y si no entiendes ese proceso, vas a seguir pensando que todo empezó cuando lo notaste, cuando en realidad ya llevaba mucho tiempo pasando. El problema no es solo la presión alta, es el ciclo que ya empezó dentro de tu cuerpo. Y cuando el riñón entra en ese ciclo, salir de ahí cada vez se vuelve mucho más complicado, porque esto no hace ruido al inicio, no duele, no avisa, pero va avanzando. Y cuando se hace evidente, muchas veces ya no estás en el principio. Por eso, este contenido no es para alarmarte, es para que vayas entendiendo lo que está pasando antes de que llegues a ese punto. Si hay algo de lo que viste hoy que te hace sentido, si te identificaste, si pensaste en alguien mientras escuchabas esto, no lo dejes aquí, compártelo y sígueme, porque hay mucha gente viviendo esto sin saberlo. Y si quieres seguir entendiendo tu cuerpo de forma clara, directa y sin filtros, sígueme, porque esto nadie te lo explicó así y porque lo que viene en esta serie puede cambiar la forma en la que entiendes tu salud para siempre. Nos vemos en el siguiente video. Ahora sí, me despido. Soy Doc Silva y hoy te lo expliqué fácil.